Adéntrate en los casos más desconcertantes de Arkansas. La desaparición de Pearl Turner, una niña de 3 años en 1923, y la inquietante experiencia de Linda Arteaga en 2012. Pearl desapareció en los remotos montes Ozark sin dejar rastro, mientras cientos de personas buscaron incansablemente durante semanas. Casi 90 años después, Linda Arteaga vivió una experiencia aterradora en los espesos bosques de Santo Joe, donde asegura haber sido acechada por extrañas presencias. ¿Qué secretos ocultan los bosques de Arkansas? ¿Coincidencia o un patrón inexplicable? Descubre estos misterios llenos de suspenso, investigación y preguntas que aún no tienen respuestas. El 19 de octubre de 1923 comenzó como cualquier otro día en la pequeña granja de la familia Turner, enclavada en las densas y hermosas White Oak Mountains, en los márgenes de Waldron, Arkansas. Las montañas, a menudo llamadas los Ozarks, eran un lugar salvaje, un rincón remoto del mundo donde la naturaleza aún gobernaba con su esplendor y su dureza. Para Lem Turner y su esposa, la vida era una lucha constante, pero estaban acostumbrados. Sus días estaban marcados por el ritmo del trabajo agrícola, el cuidado de su hija de 3 años, Pearl, y el aislamiento que venía con vivir en una tierra tan inhóspita. Aquella mañana, Lem se levantó temprano, como de costumbre, y salió al campo. El sol se filtraba entre los árboles, prometiendo un día fresco y despejado. Pearl, una niña vivaz y curiosa, jugaba cerca de la casa bajo la supervisión de su madre. Su risa se mezclaba con los cantos de los pájaros y el murmullo del viento. Era una escena tranquila, casi bucólica, pero la paz estaba a punto de romperse. Aproximadamente al mediodía, Lem regresó brevemente a la casa. Había terminado un tramo de su trabajo y se preparaba para continuar en otra parte del campo. Pearl seguía jugando en el patio delantero, bajo la mirada protectora de su madre. No hay señales de peligro, nada fuera de lo común. Pero cuando Lem volvió al campo y su esposa entró brevemente en la casa, ocurrió algo inexplicable. Cuando la señora Turner regresó al patio solo unos minutos después, Pearl ya no estaba. Al principio, pensó que su hija podría haber corrido hacia la parte trasera de la casa o haberse escondido tras uno de los arbustos cercanos. Pearl llamó, su voz llena de una mezcla de irritación y diversión. Pero no hubo respuesta. La preocupación comenzó a instalarse en su pecho. Caminó más lejos, buscando entre los árboles que rodeaban la casa. Llamó nuevamente, esta vez con un toque de alarma en su tono. El silencio del bosque fue su única respuesta. Cuando Lem regresó tras escuchar los gritos de su esposa, encontró a la señora Turner al borde del pánico. La niña no aparecía por ningún lado. Ambos buscaron frenéticamente, peinando cada rincón de la propiedad. Lem incluso llegó hasta el borde del bosque, gritando el nombre de su hija con una fuerza desesperada. Pero Pearl parecía haberse desvanecido en el aire. Al caer la noche, la oscuridad de las montañas envolvió la granja. Los Turner, exhaustos y aterrorizados, encendieron lámparas y continuaron buscando. Lem sabía que si Pearl estaba en el bosque, las probabilidades no estaban a su favor. Las White Oak Mountains eran un lugar peligroso para una niña tan pequeña. Los animales salvajes acechaban en las sombras, y los barrancos traicioneros podían ser mortales incluso para un adulto. Pero más allá de esos peligros, había algo inquietante en el aire. Un peso inexplicable que parecía presagiar lo peor. Esa misma noche, Lem tomó la decisión que cambiaría el curso de los días venideros. Fue al pueblo y contactó con el sheriff Ben Allen, el hombre a cargo de la ley en Scott County. Allen era un hombre metódico, conocido por su tenacidad. Cuando escuchó la historia de Lem, inmediatamente entendió la gravedad de la situación. Una niña de 3 años, desaparecida en un terreno tan vasto y hostil, no era algo que pudiera tomarse a la ligera. A la mañana siguiente, el sheriff Allen llegó a la granja acompañado de un pequeño grupo de voluntarios. Entre ellos estaban granjeros locales y algunos cazadores experimentados, todos dispuestos a ayudar. Comenzaron a buscar en un radio cercano a la casa, peinando cada arbusto, revisando cada zanja y examinando cada rincón donde Pearl pudiera haberse escondido o caído. Pero no encontraron nada. Ni una pista, ni una prenda, ni una huella. Era como si la tierra misma se hubiera tragado a la niña. Para el segundo día, la noticia de la desaparición de Pearl Turner ya se había extendido por toda la región.
Más de 800 personas llegaron a las White Oak Mountains para ayudar en la búsqueda. Los senderos y las colinas se llenaron de hombres y mujeres, revisando cada rincón mientras los Turners miraban impotentes desde la casa. La señora Turner apenas podía mantenerse en pie, su rostro demacrado reflejando noches sin dormir y el peso insoportable de la incertidumbre. Lem, aunque más estoico, no podía ocultar el tormento en sus ojos. Cada vez que escuchaba un grito en la distancia, corría con la esperanza de que hubieran encontrado algo, cualquier cosa. Pero siempre se encontraba con la misma respuesta: nada. El sheriff Allen, aunque mantenía la calma en apariencia, empezaba a sentir el peso del caso. Había liderado búsquedas antes, pero nunca había enfrentado algo tan desconcertante. Sabía que, a medida que pasaban las horas, las posibilidades de encontrar a Pearl con vida disminuían. Y lo que era aún más perturbador, era el hecho de que no había ni un solo indicio de lo que le había sucedido. Todo estaba demasiado limpio, demasiado silencioso. Para cuando el sol se puso en el tercer día, las White Oak Mountains habían comenzado a transformarse en algo más que un lugar de belleza natural. Para los que buscaban, las colinas y los árboles parecían esconder un secreto oscuro. Y para los Turner, su hogar, antes un refugio, se había convertido en una prisión llena de preguntas sin respuesta. El sheriff Allen sabía que este era solo el comienzo. La desaparición de Pearl Turner no sería algo fácil de resolver. Algo le decía que había más en esta historia de lo que parecía a simple vista. Mientras encendía una lámpara en la casa de los Turner esa noche, sus ojos se posaron en el bosque al otro lado del campo. Las sombras parecían moverse de una manera que no podía explicarse. Y por primera vez en su carrera, sintió una punzada de algo que nunca antes había experimentado: miedo. La desaparición de Pearl Turner había movilizado a todo Scott County y sus alrededores. Para el cuarto día, la pequeña granja de los Turner se había convertido en un caos controlado. Hombres y mujeres llegaban desde Bonneville, Sugar Grove y otros asentamientos cercanos, armados con linternas, palas y cualquier herramienta que pudiera ayudar en la búsqueda. Caballos, perros de rastreo e incluso carretas cargadas con provisiones se alineaban alrededor de la propiedad. El sheriff Ben Allen, siempre metódico y calculador, organizaba los equipos con precisión militar. Divídanse en grupos de 5. Revisen cada arroyo, cada barranco, cada árbol caído. Si ven algo fuera de lugar, me lo informan de inmediato, ordenó Allen mientras la multitud se dispersaba hacia el vasto y salvaje paisaje de las White Oak Mountains. Su voz, firme pero tensa, ocultaba las crecientes dudas que lo atormentaban. ¿Qué había pasado realmente con Pearl? ¿Estaban buscando a una niña perdida o había algo más siniestro en juego? Los Turner, incapaces de ayudar pero reacios a quedarse quietos, se unieron a los equipos más cercanos. Lem, con el rostro endurecido por días de angustia y falta de sueño, seguía con paso firme, llamando el nombre de su hija en un tono que alternaba entre esperanza y desesperación. La señora Turner, en cambio, apenas podía caminar. Se aferraba al brazo de una vecina, mientras murmuraba oraciones en voz baja, sus ojos vacíos clavados en el suelo. Mientras tanto, Allen recorría el perímetro con uno de los perros rastreadores traídos desde Fort Smith. El animal, un sabueso veterano entrenado para seguir olores humanos, no lograba captar ni el rastro más débil de Pearl. Allen frunció el ceño mientras observaba al perro olfatear el aire con frustración. Era como si Pearl nunca hubiera estado allí. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí mismo. Todo el esfuerzo humano y animal desplegado, y aún así, el bosque seguía guardando su secreto. La región donde Pearl desapareció era un terreno complicado, un laberinto natural de árboles densos, arroyos serpenteantes y pendientes escarpadas. Allen conocía bien estas montañas. Había cazado en ellas desde que era un niño. Sabía que podían ser traicioneras, especialmente para una niña pequeña. Pero mientras recorría las colinas, no podía ignorar la sensación de que algo estaba. Las White Oak Mountains siempre habían tenido una reputación de misterio, con historias de extrañas desapariciones que los ancianos contaban junto al fuego. «Las montañas toman lo que quieren», solían decir, en un tono que Allen siempre había considerado supersticioso. Pero ahora, esas palabras regresaban para atormentarlo. A medida que pasaban los días, la desesperación de los Turner se intensificaba.
El sheriff se reunió con ellos en su pequeña sala de estar al anochecer del quinto día. La señora Turner estaba al borde del colapso, mientras que Lem se mantenía firme, pero con los ojos enrojecidos por el agotamiento. «Seguiremos buscando», prometió Allen, aunque las palabras le pesaban. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. El sexto día trajo un giro inesperado. Un equipo de búsqueda encontró huellas pequeñas a varios kilómetros de la granja, cerca de un arroyo que serpenteaba entre dos colinas. Las huellas parecían recientes, y el equipo se apresuró a seguirlas. Allen llegó al lugar poco después, su corazón latiendo con fuerza. Pero lo que encontraron al final del rastro solo añadió más preguntas. Las huellas se detenían abruptamente, como si la niña hubiera sido levantada del suelo. No había marcas de lucha, ni señales de que alguien más estuviera cerca. Allen examinó el área, buscando algo, cualquier cosa que explicara lo que había pasado, pero no encontró nada. El misterio se hacía más profundo. Mientras los días se convertían en semanas, las teorías comenzaron a circular. Algunos decían que Pearl había sido secuestrada por un extraño que pasó por la zona. Otros creían que la niña había caído en un arroyo y había sido arrastrada corriente abajo, aunque los arroyos de la región habían sido examinados meticulosamente sin resultados. También había quienes susurraban historias más oscuras, mencionando viejas leyendas sobre las montañas. «Las Ozarks tienen sus secretos», decían algunos vecinos, en voz baja, como si temieran que las colinas los escucharan. Allen, un hombre práctico y poco dado a las supersticiones, no daba crédito a esas historias, pero no podía ignorar los hechos. Una niña de 3 años no podía desaparecer sin dejar rastro. Y sin embargo, eso era exactamente lo que había sucedido. A finales de noviembre, surgió una pista que encendió brevemente una chispa de esperanza. Un informe llegó desde Oklahoma, donde un alguacil local afirmaba haber encontrado a una niña que coincidía con la descripción de Pearl. Los Turner viajaron inmediatamente, acompañados por Allen, con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Cuando llegaron, la niña fue llevada ante ellos. La señora Turner rompió en llanto, pero no de alegría. Aunque el parecido era innegable, no era Pearl. Allen observó a Lem, quien apenas podía mirar a la niña. «No es ella», dijo con voz ronca, y el caso volvió al punto de partida. A medida que el invierno se instalaba en las montañas, la búsqueda comenzó a perder impulso. Los voluntarios regresaron a sus hogares, y las autoridades ampliaron el radio de búsqueda hasta la frontera con Oklahoma, pero no encontraron nada. En enero de 1924, las noticias dejaron de hablar del caso, y las esperanzas de encontrar a Pearl comenzaron a desvanecerse. El sheriff Allen, sin embargo, no podía abandonar el caso. Pasaba noches revisando mapas, trazando rutas y analizando cada pista, por más insignificante que fuera. Las huellas que se detuvieron abruptamente en el arroyo seguían atormentándolo. Algo no encajaba, pero no podía entender qué. Mientras las White Oak Mountains se cubrían de nieve, Allen se sentó solo en su oficina, con una lámpara parpadeante iluminando el archivo del caso. No había resuelto todos los misterios que había enfrentado en su carrera, pero nunca había sentido un fracaso tan personal como este. La imagen de la pequeña Pearl, desaparecida sin dejar rastro, se grabó en su mente como una sombra que nunca lo abandonaría. El invierno se había sentado en las White Oak Mountains. La nieve cubría los picos y valles, sofocando incluso los sonidos más pequeños de la vida silvestre. Para el sheriff Ben Allen, este silencio no era solo físico, era una metáfora del caso que se había convertido en su obsesión. Pearl Turner, la niña de 3 años que había desaparecido sin dejar rastro, seguía siendo un misterio. El caso, oficialmente archivado a principios de enero de 1924, era una herida abierta que Allen no podía ignorar. Sentado en su oficina, iluminada únicamente por el parpadeo de una lámpara de queroseno, Allen revisaba nuevamente los informes. Los mapas estaban marcados con círculos rojos, indicando los puntos donde los equipos habían buscado. Había anotaciones sobre cada testimonio, cada pista, cada rumor, pero ninguna línea conducía a una respuesta. Cerró los ojos y respiró profundamente. «Algo se me está escapando», murmuró. En su mente, regresó a las huellas encontradas cerca del arroyo. Eran pequeñas, claramente de un niño. Pero lo que siempre lo había inquietado era cómo se detenían abruptamente. No había señales de arrastre ni de lucha. Era como si la niña hubiera desaparecido en el aire.
Allen, un hombre de lógica, nunca había creído en lo sobrenatural, pero algo en este caso desafiaba toda explicación racional: la teoría del secuestro. A medida que los días pasaban, nuevas teorías comenzaron a surgir, muchas de ellas alimentadas por los vecinos y los periódicos locales. Una de las más persistentes era que Pearl había sido secuestrada. Algunos decían que un desconocido había pasado por la región y había tomado a la niña. Sin embargo, esta teoría tenía fallas evidentes. No había señales de vehículos ni caballos cerca de la granja. Además, nadie en los alrededores había visto a un extraño en las semanas previas a la desaparición. Allen entrevistó nuevamente a los Turner. La señora Turner, pálida y frágil, apenas podía hablar sin romper a llorar. Lem Turner, sin embargo, había comenzado a mostrar signos de frustración. «No sé por qué sigue haciendo preguntas, sheriff», dijo en un tono agrio. «Mi Pearl no se fue por su cuenta. Alguien se la llevó». El sheriff observó a Lem con cuidado. El hombre estaba desgastado, pero había algo más en su comportamiento que llamó la atención de Allen. Era como si Lem estuviera conteniendo algo. Pero Allen no presionó. Sabía que los Turner ya habían sufrido demasiado. Una pista olvidada. A finales de febrero, mientras el sheriff revisaba viejos documentos, una nota al margen llamó su atención. Era un pequeño detalle, mencionado casi como una casualidad, sobre un testigo que afirmaba haber visto algo en el cielo cerca de la granja la noche de la desaparición. El testigo, un anciano llamado Eli Barnes, vivía en una cabaña al otro lado de las montañas. En su declaración inicial, mencionó haber visto una luz brillante moviéndose de manera errática antes de desaparecer detrás de los árboles. En su momento, Allen había descartado el testimonio como irrelevante, asumiendo que Barnes había confundido un meteoro o algún otro fenómeno natural. Pero ahora, el recuerdo de las huellas que se detenían abruptamente volvió a su mente. Intrigado, Allen decidió visitar a Barnes. Cuando llegó a la cabaña, el anciano lo recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. «Pensé que ya había terminado con todo esto, sheriff», dijo mientras encendía una pipa. Allen explicó que quería volver a escuchar su relato. Barnes, aunque reticente al principio, finalmente accedió. «Vi la luz cerca del anochecer», comenzó. «Era grande, blanca, y se movía más rápido que cualquier cosa que haya visto antes. No hacía ruido, pero iluminó todo el bosque como si fuera de día. Luego, se detuvo de repente, justo sobre esas colinas, y desapareció». Allen frunció el ceño. «¿Y no vio nada más? ¿Ningún sonido? ¿Ninguna figura?» Barnes negó con la cabeza. «Nada más, pero le digo algo, sheriff. He vivido en estas montañas toda mi vida, y nunca vi nada parecido. Esas luces no eran normales». El sheriff salió de la cabaña con más preguntas que respuestas. Aunque era escéptico sobre las luces, no podía ignorar la coincidencia. Las huellas que se detenían, la falta de rastros, y ahora este extraño testimonio. Aunque no quería admitirlo, comenzaba a considerar la posibilidad de que algo fuera de lo común hubiera sucedido esa noche. La sombra de las leyendas. A medida que investigaba más, Allen comenzó a escuchar historias de los lugareños que antes había ignorado. Los ancianos hablaban de desapariciones en las montañas que nunca se resolvieron. Historias de niños y cazadores que parecían ser tomados por las colinas. Algunos mencionaban criaturas antiguas, otros hablaban de luces y ruidos extraños. Aunque Allen rechazaba estas ideas como superstición, no podía ignorar que algo extraño parecía repetirse en este lugar. Un anciano, conocido como Tío Frank, compartió una historia que se quedó grabada en la mente del sheriff. «Hace años, un joven cazador desapareció en estas mismas montañas», dijo Frank. «Lo buscamos durante semanas, igual que a Pearl. Nunca lo encontramos. Pero meses después, su rifle apareció en la cima de una colina, a kilómetros de donde había desaparecido. Estaba limpio, sin una mota de polvo, como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito». Allen, aunque incómodo, no pudo evitar notar los paralelismos con el caso de Pearl. Había algo en las montañas, algo que no podía explicar. Un cierre sin respuesta. Cuando la primavera llegó y las montañas comenzaron a despertar de su letargo invernal, el caso de Pearl Turner quedó oficialmente cerrado. Sin pruebas concretas, sin pistas claras, no había nada más que pudiera hacerse. Para los Turner, esto significó un golpe devastador. La señora Turner nunca volvió a ser la misma, y Lem comenzó a perderse en el alcohol y el aislamiento.
El sheriff Ben Allen continuó su trabajo, pero el caso lo siguió como una sombra. Aunque nunca lo dijo en voz alta, sabía que había fallado. Pero también sabía, en el fondo, que había algo en esas montañas que nunca entendería. Décadas después, los lugareños todavía susurraban sobre Pearl Turner. Algunos decían que las montañas la habían reclamado, que su espíritu vagaba entre los árboles. Otros creían que fue llevada por algo o alguien. Pero la verdad, como tantos secretos enterrados en las White Oak Mountains, permaneció oculta, dejando una pregunta sin respuesta que nunca dejó de atormentar a quienes la buscaron. ¿Qué le pasó realmente a Pearl Turner? El 22 de septiembre de 2012, el sol se levantaba sobre la pequeña ciudad de Santo Joe, Arkansas, iluminando los densos bosques que se extendían al norte de Buffalo River National Forest. Linda Arteaga, de 53 años, había viajado desde Blackwell, Oklahoma, para visitar a su hermano Eddie Huff. Era una visita familiar común, marcada por conversaciones relajadas y planes para disfrutar de la naturaleza que rodeaba la tranquila localidad. Ese sábado, Eddie le propuso a Linda explorar una zona del bosque cercana para encontrar un buen lugar para pescar. La región estaba salpicada de pequeños cuerpos de agua escondidos entre la espesura de los árboles. «Es un rincón tranquilo y bonito», le aseguró Eddie mientras preparaba su equipo. Linda, vestida con una camiseta, jeans y un par de sandalias tipo flip-flops, aceptó entusiasmada. No era su primera vez en los bosques y confiaba plenamente en su hermano. Linda y Eddie partieron en la mañana. Caminaban entre los altos árboles, siguiendo senderos apenas visibles mientras conversaban sobre recuerdos y su infancia. Sin embargo, a medida que avanzaban, Eddie parecía dudar del camino que había tomado. «Estoy seguro de que el lugar está cerca», decía mientras miraba a su alrededor con el ceño fruncido. Los senderos familiares que recordaba se habían mezclado con los cientos de caminos que cruzaban el bosque, creando un laberinto verde y denso. Después de varias horas de caminar en círculos, la preocupación comenzó a asentarse. Linda notó cómo la luz del sol, que antes penetraba con fuerza entre las hojas, comenzaba a debilitarse. Eddie admitió finalmente lo que ambos ya sabían: estaban perdidos. La tranquilidad del día dio paso a la incertidumbre cuando Eddie trató de reorientarse con lo poco que recordaba. «No es tan grave», trató de tranquilizar a Linda. «Solo sigamos el arroyo. ¿Nos llevará de vuelta al camino principal?» Pero cada giro parecía llevarlos más profundo en el bosque, y la sensación de desorientación crecía. Las sombras se alargaron, y el frío de la noche comenzó a envolverlos. Linda intentó mantener la calma, pero no pudo evitar notar un silencio extraño en el bosque. Los sonidos habituales de pájaros y pequeños animales se habían desvanecido. Solo escuchaba sus propios pasos y el crujido de las hojas bajo sus pies. «Eddie, ¿oyes eso?», preguntó. Su hermano negó con la cabeza. No había nada que oír. Finalmente, cuando el sol se escondió completamente, los dos decidieron detenerse. No había forma de seguir adelante en la oscuridad sin una linterna. Esa primera noche fue inquietante. Linda se acurrucó cerca de un árbol mientras Eddie intentaba mantener el ánimo alto. «Por la mañana encontraremos el camino, lo prometo», dijo, aunque incluso en su voz se notaba la duda. Al día siguiente, decidieron dividirse brevemente para buscar agua y alimentos en los alrededores, con la esperanza de hallar algo que los ayudara a ubicarse. Fue una decisión fatídica. Linda caminó sola, siguiendo el sonido distante de un arroyo. Al regresar al lugar donde se suponía que Eddie la estaría esperando, encontró el área vacía. «¿Eddie?», llamó varias veces, pero solo recibió el eco de su propia voz como respuesta. El pánico comenzó a invadirla. Era evidente que su hermano también estaba perdido, y ahora ambos estaban completamente separados. Linda trató de mantenerse en el lugar, pensando que él volvería. Pero al caer la tarde, comprendió que debía seguir adelante sola si quería sobrevivir. Mientras Linda se adentraba más en la espesura, el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Las ramas crujían bajo sus pies, y las sombras de los árboles formaban figuras que jugaban con su mente. Sin comida ni agua suficiente, el cansancio y el hambre comenzaron a nublar su juicio. A pesar de su esfuerzo por mantener la calma, un pensamiento no dejaba de rondar su cabeza. ¿Y si nunca salgo de aquí? A medida que la oscuridad caía por segunda noche consecutiva, Linda se encontró rodeada por un abrumador silencio. Los árboles,
altos e imponentes, parecían observadores inmóviles de su creciente desesperación. Comenzó a escuchar ruidos lejanos, pequeños crujidos que no podía identificar. Aunque trataba de convencerse de que era solo su imaginación, no podía evitar la sensación de que algo la acechaba. Esa noche, Linda decidió improvisar un refugio bajo un árbol caído. Sus pensamientos estaban divididos entre la preocupación por su hermano y la creciente ansiedad de su situación. Mientras miraba hacia el cielo estrellado, una inquietud aún más extraña la invadió, la sensación de que no estaba completamente sola. Cuando el tercer día amaneció, Linda Arteaga se encontraba exhausta, hambrienta y más sola que nunca. La esperanza de reencontrarse con su hermano, Eddie, se desvanecía con cada hora que pasaba. Aún así, se forzó a levantarse, a moverse, a no dejar que la inmensidad del bosque la consumiera. Pero no era solo la naturaleza lo que la inquietaba. Había algo más, algo que no podía explicar. Con cada paso que daba, Linda intentaba mantener el control de su mente, enfocándose en lo básico: comida, agua y refugio. Fue entonces cuando vio un arroyo. Su corazón dio un vuelco. Finalmente, algo a su favor. Se arrodilló junto al agua, bebiendo con desesperación y usando un pañuelo para limpiarse el rostro. El refresco temporal le dio las fuerzas que necesitaba, pero también la obligó a enfrentarse a la cruda realidad. No había rastro de Eddie ni de ningún camino que pudiera llevarla de vuelta. A medida que avanzaba, comenzó a buscar comida. Su experiencia en la vida rural de Oklahoma le permitió reconocer algunas nueces comestibles y bayas, pero incluso eso era limitado. Para protegerse de los insectos y las noches frías, arrancó ramas y hojas secas, improvisando mantos que la ayudaran a mantenerse caliente. Sus flip-flops se perdieron entre el fango y las rocas, dejándola caminando descalza. Cada paso era doloroso, pero rendirse no era una opción. Linda no estaba sola, o al menos no lo sentía así. Era difícil precisar cuándo comenzó a percibir las figuras entre los árboles. Al principio pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada debido al agotamiento. Son sombras, se decía a sí misma tratando de mantener la calma. Pero no lo eran. Las veía claramente, siluetas humanas que se movían entre los troncos, demasiado rápidas para ser animales y demasiado calladas para ser personas normales. Intentó acercarse una vez gritando: «¡Ayuda! ¡Por favor, estoy perdida!». Pero las figuras desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Linda comenzó a sentir miedo, un terror visceral que se extendía desde su pecho hasta su espalda. No estaba segura de quiénes o qué eran esas figuras, pero sabía que la estaban observando. El cuarto día fue el más aterrador. Linda comenzó a escuchar susurros. Estaba segura de que alguien la llamaba por su nombre desde la espesura. «Linda, Linda». La voz era suave, casi amable, pero tenía un tono extraño, una cadencia que no reconocía. «¿Eddie?», respondió con desesperación, pero no hubo respuesta. En cambio, los susurros se volvieron risas ahogadas, como si quienquiera que estuviera en el bosque con ella se estuviera divirtiendo a su costa. Linda intentó ignorarlos y centrarse en encontrar el arroyo que había perdido de vista. Sin embargo, pronto encontró evidencia perturbadora de que no era la única alma en el bosque. Ramas rotas colocadas de manera extraña, como si fueran marcas o señales. Montones de rocas dispuestas en círculos, claramente hechos por manos humanas. El bosque, que hasta entonces había parecido salvaje y desordenado. Cuando el sol se escondió esa noche, Linda improvisó otro refugio bajo un grupo de arbustos. Trató de dormir, pero un ruido la despertó. Era el crujido de ramas cercanas. Se sentó con rapidez, conteniendo la respiración. En la oscuridad, distinguió una silueta alta y delgada, de pie a pocos metros de ella. Parecía estar observándola. «¿Quién está ahí?», gritó Linda con voz temblorosa. Pero no hubo respuesta. La figura permaneció inmóvil durante unos segundos antes de desaparecer entre los árboles. Linda sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. No sabía si era su mente jugándole una mala pasada o si realmente había alguien allí. Fuera lo que fuera, no se atrevió a moverse. Esa noche casi no durmió. Las sombras parecían multiplicarse a su alrededor, y los susurros regresaron, más insistentes, como si intentaran atraerla más adentro del bosque. Linda se cubrió los oídos y cerró los ojos con fuerza, repitiéndose que todo terminaría pronto, que alguien la encontraría.
Algo extraño sucedió en el quinto día. Linda estaba caminando cerca de un claro cuando escuchó un sonido conocido. Una voz masculina llamándola. Era Eddie. «Linda, aquí estoy». La esperanza la llenó de inmediato. Corrió hacia el origen del sonido, ignorando las ramas que le rasguñaban la piel. Pero cuando llegó al lugar, no encontró a nadie. «Eddie, ¿dónde estás?», gritó desesperada, su voz rompiendo el silencio del bosque. Pero no hubo respuesta. Solo un vacío ensordecedor, como si el bosque se burlara de ella. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el lugar donde se encontraba no era como los otros que había atravesado. Las marcas en los árboles, los extraños círculos de rocas, todo era más pronunciado, más perturbador. Era como si hubiera entrado en el corazón del misterio que la rodeaba. Linda se obligó a regresar al arroyo. Necesitaba recuperar fuerzas, y el agua era su único recurso constante. Pero mientras caminaba, tropezó con algo. Era una prenda, un zapato viejo, desgastado, que parecía haber estado allí durante años. La idea de que alguien más se hubiera perdido antes que ella, y nunca hubiera salido, la llenó de un nuevo tipo de terror. ¿Podría ser ese su destino también? La desesperación de Linda llegó a un punto crítico el sexto día. Su cuerpo estaba débil, sus pies estaban heridos, y su mente estaba al borde del colapso. Sin embargo, fue entonces cuando escuchó un ruido diferente, el rugido de un motor. A lo lejos vio un destello de movimiento. Se trataba de un hombre en un vehículo todoterreno. Linda, con sus últimas fuerzas, corrió hacia él, gritando y agitando los brazos. El hombre se detuvo de inmediato al verla, sorprendido de encontrarla en medio del bosque. Era un buscador que se había unido a los esfuerzos de rescate organizados por el alguacil del condado de Searcy. Linda apenas podía hablar cuando llegó a ella, pero sus ojos llenos de lágrimas lo dijeron todo. Estaba a salvo. El hombre llevó a Linda de vuelta al campamento de búsqueda, donde un equipo médico la atendió rápidamente. Sin embargo, las palabras que Linda les dijo a los oficiales y al personal del hospital desconcertaron a todos. Había gente en el bosque. Me miraban. Me seguían. Aunque parecía orientada y coherente, sus palabras dejaron a todos perplejos. Nadie sabía a qué se refería, y tampoco había señales de Eddie. Linda Arteaga había regresado a la civilización, pero lo que encontró no fue consuelo, sino un torbellino de preguntas. Mientras descansaba en la cama del hospital de North Arkansas Medical Center, rodeada de médicos y oficiales del condado de Searcy, la historia que intentó contar sobre su tiempo en el bosque inquietó a todos. No era simplemente el relato de una mujer perdida. Era algo mucho más oscuro, algo que rozaba a lo inexplicable. No estaba sola. Linda les contó a los médicos y a los oficiales que durante sus días en el bosque, algo o alguien parecía estar observándola. Había gente allí, insistió. No eran normales. Estaban escondidos entre los arbustos, mirándome, pero nunca respondían. Ni siquiera parecían humanos, del todo. El personal médico escuchó sus palabras con escepticismo. Algunos lo atribuyeron al estrés extremo y a posibles alucinaciones causadas por el hambre y el agotamiento. Sin embargo, cuando se evaluó su estado mental, los médicos no encontraron señales de delirio. Linda estaba orientada, sus respuestas eran claras y coherentes, y sus signos vitales, aunque debilitados, no mostraban indicios de intoxicación. Esto complicó aún más las cosas. ¿Era posible que hubiera algo de verdad en lo que decía? Los agentes de la policía del condado de Searcy intentaron enfocarse en detalles concretos. ¿Dónde había visto a estas personas? ¿Cómo se veían? ¿Por qué no había rastros físicos de su presencia? Linda no podía dar respuestas definitivas, solo describía la sensación de ser vigilada. Estaban allí, repetía con un temblor en la voz, pero era como si el bosque los protegiera. A medida que las horas pasaban, la preocupación por el hermano de Linda, Eddie, creció. Había sido él quien la llevó al bosque, y aún no se sabía nada de su paradero. Cuando Linda finalmente se calmó lo suficiente para relatar los eventos previos a su desaparición, surgieron más preguntas. Contó que habían entrado en el bosque buscando un lugar de pesca que Eddie conocía bien, pero de alguna manera se habían desviado del camino y terminaron perdidos. Nos separamos cuando intentamos encontrar una salida, explicó. Eddie dijo que iría hacia una dirección y que yo debía quedarme cerca del arroyo, pero nunca volvió. A pesar de las búsquedas exhaustivas realizadas durante los días en que Linda estuvo desaparecida, no se encontraron pistas de Eddie, ni huellas ni señales de su paso.
El sheriff del condado de Searcy, visiblemente preocupado, anunció que la búsqueda continuaría, pero la ausencia de cualquier indicio concreto hacía que los rescatistas temieran lo peor. Días después de su rescate, Linda fue entrevistada nuevamente, esta vez por un reportero de Kitesurf Reporter. Durante la entrevista, reveló detalles aún más inquietantes. No era solo la sensación de que me estaban mirando, dijo. También veía cosas que no tenían sentido. Había ramas y hojas dispuestas en formas extrañas. Círculos de piedras, como si alguien los hubiera puesto allí a propósito. El reportero preguntó si había considerado la posibilidad de que fueran marcas naturales del bosque. Linda negó con la cabeza. No, esto era diferente. Todo estaba demasiado bien colocado. Y las risas. Escuchaba risas por la noche. No era mi imaginación. Estoy segura de eso. Los medios comenzaron a especular sobre las declaraciones de Linda, algunas veces tratándolas como un relato sobrenatural y otras como el resultado de un trauma extremo. Sin embargo, entre los habitantes de Santo Joe y las áreas rurales de Arkansas, muchos comenzaron a recordar historias antiguas sobre el bosque. Relatos de personas que habían desaparecido sin dejar rastro y de extrañas figuras que se movían en la oscuridad. Mientras Linda se recuperaba físicamente, las autoridades intentaban reconciliar los elementos inexplicables de su caso. Un artículo publicado en newsock.com describió cómo Linda había sobrevivido comiendo nueces, bayas y agua del arroyo. Pero también cuestionaba cómo había logrado evitar lesiones graves en un terreno tan traicionero y por qué había permanecido tanto tiempo cerca del lugar donde finalmente fue encontrada. El doctor John Sork, del North Arkansas Medical Center, señaló: Linda parece estar completamente lúcida, pero su relato es peculiar. No muestra signos de alucinaciones ni confusión. No hay explicación médica inmediata para lo que afirma haber visto. Estas declaraciones solo añadieron combustible al misterio. Mientras tanto, las autoridades regresaron al lugar donde Linda fue rescatada, esta vez con equipos especializados en rastreo. Buscaron signos de Eddie y trataron de confirmar los relatos de Linda sobre las marcas extrañas en el bosque. Sin embargo, no encontraron nada concluyente. Los círculos de rocas y las ramas rotas podrían haber sido simples coincidencias. Pero los agentes que trabajaron en la búsqueda admitieron sentir una inquietante sensación de vigilancia, como si el bosque los observara mientras realizaban su trabajo. El caso de Linda comenzó a adquirir un aire casi mítico entre los lugareños. La gente especulaba sobre lo que realmente había sucedido. ¿Había sido víctima de un grupo de personas que se escondían en el bosque? ¿Era posible que Eddie hubiera sido llevado por ellos? ¿O todo era simplemente una serie de alucinaciones provocadas por el aislamiento? Después de varios días en el hospital, Linda fue dada de alta y regresó a su hogar en Blackwell, Oklahoma. Los reporteros intentaron seguir contactándola, pero ella se negó a dar más entrevistas. Solo dijo: Estoy agradecida de estar viva, pero no creo que alguna vez pueda olvidar lo que vi. La búsqueda de Eddie continuó durante semanas, pero nunca se encontró rastro alguno de él. La familia Arteaga quedó marcada por la tragedia y la incertidumbre. Los bosques de Santo Joe siguieron siendo un lugar de misterio. Y las palabras de Linda sobre las extrañas personas quedaron grabadas en la memoria colectiva del área. Meses después del rescate de Linda, un excursionista que visitaba el área reportó haber encontrado algo extraño: un círculo de rocas perfectamente dispuesto en una zona remota, acompañado de ramas rotas colocadas en forma de espiral. No había señales de Eddie, pero el descubrimiento renovó las sospechas de que algo o alguien habitaba en los oscuros confines del bosque de Santo Joe. El misterio de Linda Arteaga y la desaparición de Eddie quedó sin resolver. Para algunos, fue simplemente un caso de personas perdidas en un lugar implacable. Para otros, fue un recordatorio de que el mundo natural guarda secretos que tal vez nunca comprendamos por completo. No te pierdas ni un momento de nuestro contenido. Suscríbete, activa todas las notificaciones con la campanita, comparte tus pensamientos en un comentario. Tu apoyo significa el mundo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.